Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico que nos anima, nos fortalece y sobre todo nos ayuda a reflexionar, a estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 21 y principalmente queremos subrayar lo que nos dicen los versículos 13 al 15. David se tomó muy a pecho estas palabras y tuvo miedo de Aquís, rey de Gad. Entonces se hizo pasar por loco públicamente y se puso a divagar delante de ellos. Arañaba las puertas y dejaba correr la saliva por la baba. Aquís dijo a sus servidores: ¿pero no ven que se ha vuelto loco? ¿Y qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos para que encima me traigan a hacer aquí sus locuras? ¿Cómo va a entrar en mi casa un hombre así? Entonces, queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad?, lo que nosotros habíamos dicho ya desde el principio, David entre los filisteos. Este párrafo inicia con el versículo 11. En realidad, ese mismo día David partió y huyó lejos de Saúl y llegó a donde estaba Aquís, rey de Gad. Fíjense, nuestra reflexión anterior, ya de Cope Peñamombe, Umacuriba, ella va David, o que formal, y lleva a Ñemuñágina, Saúl que lo quiere matar, se va incluso, se esconde nada más y nada menos que en el santuario de Nob, estuvo ahí. Muy interesante, ustedes pueden volver a mirar un poco atrás a través de YouTube, nuestro curso bíblico, lo que estuvimos reflexionando anteriormente, ¿verdad? Pero ahora es totalmente algo insólito, digamos así. Recuerden que en el capítulo 17, Upevengo David inauguró con Goliat. Habenemando Goliat es justamente de esta ciudad de Gad. Hago anga David o Upebe. Ay, Ariguá, si ustedes recuerdan mejor todavía, David, que había ido desarmado, porque hago cañado y paraína Saúl, ojo cañaguaya en el santuario, ojo carupepe, ojo yeruré, al sacerdote en ese momento, ¿verdad?, que estaba allí, Ahimelech, que salió a su encuentro muy asustado. Ahimelech, mira, nada más y nada menos que David. Pero le mandó a David, tu show mandaba, pero no, y si él tenía los ejércitos más poderosos que en ese momento le daba a Saúl para hacer sus guerras. Y los éxitos de Saúl, verdaderamente, de David, era impresionante, ¿verdad? Entonces, aquí también, Ahimelech ciertamente que lo conocía muy bien por sus triunfos.
Pero parece que a Jimele por lo menos doy cuajina con la problema la orecoa cuajina con Saúl. ¿Tena? La problema Saúl o orecoa con respecto a David. Ñandeja sí bella y va la problema realmente. O sea, ñande como menos y imagina porque de un momento oye esa calle va que Saúl dos ajuy David bebe oreyete. Simplemente por envidia, simplemente porque David en realidad tenía una gran personalidad y era bendecido por Dios en el fondo, ¿verdad? Capítulo 16, cuando Samuel mismo va hasta la casa de su papá, ¿verdad? De Jesé, y ahí entonces lo había consagrado, nada más y nada menos como rey de Israel. En todo caso, o respeta formal, mientras esté el rey Saúl. En cuanto que Saúl, sí, él en este momento estaba muy, digamos, preocupadísimo por su hijo Jonatán también. Jonatán se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada el segundo día de la luna. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo en compañía de un joven servidor, según lo convenido con David, y dijo a su servidor: corre a buscar las flechas que voy a tirar. Y esta era la señal, ¿verdad? Como su amigo Jonatán se iba a poner en contacto con David. Iba ahí la situación, dejó que para que coahui. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, Ñande Yarañe está visitando la parroquia de San Estanislao. Ellos están en la fiesta patronal de San Estanislao y también la fecha fundacional. Son dos fiestas muy importantes que la comunidad de Santa Ni celebra en estos días. Y por eso aprovechamos y nos hemos reunido con los diferentes movimientos y grupos que trabajan aquí en esta parroquia tan hermosa, más de 55 comunidades, además del centro urbano, la parroquia San Estanislao. Hoy le recibimos aquí a otro movimiento, ellos mismos se van a presentar. Bienvenidos entonces y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir con toda la Iglesia del Paraguay. Bueno, entonces primero nos hablas de tu movimiento, te presentás un poco y vamos conociendo lo que realizan aquí en esta hermosa parroquia. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto poder compartir con la programación de Ñande Yarañe. Y nosotros somos del movimiento de cursillos de cristiandad y cariñosamente le llamamos de colores. Entonces, yo soy Milciades Coronel, soy integrante del movimiento, soy del cursillo número 3 de la diócesis de San Pedro Apóstol, que se realizó aquí en el Seminario San Gregorio en Santa Ni, en el año 2013. 2013. En el año 2013 yo hice mi cursillo número 3 aquí en la diócesis de San Pedro en Santa Ni. Y el movimiento de cursillo de cristiandad es un movimiento de iglesia que mediante un método propio hace posible lo fundamental cristiano, y en donde cada persona descubre su vocación, en donde descubre en qué momento y en qué lugar puede ser útil a Cristo.
Ese es el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Y el movimiento de Cursillo de Cristiandad comenzó aquí en Paraguay en el año 1966. El 30 de octubre de ese año se instaló en Paraguay el primer cursillo del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Entiendo. Y aquí en Santaní llegó en el año 2012. Ah, sí. Sí, aquí llegó en el año 2012 bajo en este caso la administración del obispo que actualmente es el cardenal, el primer cardenal del Paraguay, Adalberto Martínez, y estando aquí en Santaní como cura párroco el fray Derlis Duré, que en paz descanse. Entonces, a través de ellos fueron haciendo entonces que el movimiento llegara hasta Santaní. ¿Y cómo están ahora actualmente en la organización o como miembros de Cursillo de Cristiandad aquí? Y estamos trabajando permanentemente llevando a hermanos en los cursillos. Actualmente tenemos 9 cursillos desarrollados aquí en la diócesis de San Pedro, en donde ya estamos como integrantes 295 parejas, y hay algunas también que son viudas, que son también personas que son solteras, solteros, que están con nosotros en este movimiento. En la diócesis de San Pedro estamos prácticamente en 5 distritos, estamos abarcando en estos momentos. Estamos aquí en Santaní, en Yateití del Norte, en 25 de diciembre, en Iribucuá y en San Pedro del Icuamandillo. Entiendo. Bueno, así entonces estamos compartiendo en la parroquia San Estanislao de esta hermosa ciudad, ¿verdad?, de Santaní. Ahora queremos compartir contigo cuál es un poco la realidad, ¿verdad?, y todo lo que ustedes están viviendo en su organización, qué están haciendo como movimiento, como grupo dentro de la parroquia. Sí, yo me llamo Pedro Agüero, hice mi cursillo número 2 acá en la diócesis de San Pedro Apóstol en el año 2012. Nosotros como movimiento de cursillos de cristiandad estamos trabajando de esta forma. Recientemente tuvimos la creación del secretariado diocesano, porque dependemos exclusivamente de la diócesis de San Pedro Apóstol. Dentro del secretariado estábamos funcionando ya a partir del año 2012, como dijo el compañero, con una coordinación, porque el movimiento empezó acá en Santaní. Y a partir de aquí se estuvo proyectando a esos 4 distritos más que mencionó. Estamos trabajando como coordinación. Dentro del movimiento tenemos nosotros la metodología propia, cómo encaramos. Hacemos nuestro cursillo, son 3 días y una noche de cursillo, nosotros llamamos eso cursillo. Sí. Al salir de ahí, tenemos varias herramientas que nos hacen acercar más a Dios. Sí. El movimiento no es que vos haces un cursillo, un retiro y te deja en la comunidad o no te sigue. El movimiento de cursillo de cristiandad tiene sus herramientas para poder seguir a ese hermano que hizo cursillo. Tenemos, al salir del cursillo, tenemos el CBCC, que es un curso básico de formación. Tenemos nuestra preescuela, que después de la preescuela tenemos la escuela. Dentro de la escuela ya se divide en 2 partes otra vez. Tenemos nuestra escuela de dirigentes. Entiendo. Porque a partir de una preescuela tenemos 2 opciones. De optar por el movimiento, trabajar por el movimiento o trabajar en la iglesia. Entiendo. Trabajar en la iglesia. Actualmente, como dijo el compañero, tenemos 62 dirigentes que optaron por el movimiento, de los cuales somos 30 activos. Entiendo. Y el resto, que son 230 o más, ¿verdad? Sí. Están trabajando en la iglesia. Claro. En las 55 capillas que compone la parroquia de San Estanislao, tenemos coordinadores, tenemos catequistas, Claro. tenemos servidores de la palabra,
Entiendo. estamos abarcando, Sí. trabajando de muy buena forma con la parroquia. Sí. Qué bien. Bueno, entonces así estamos compartiendo con este hermoso movimiento también muy conocido ciertamente en nuestra iglesia, el movimiento que se llama así Cursillo de Cristiandad o también de Colores. Colores. Entonces estamos todos bien pintaditos, ¿verdad? Es un Bueno, saludo que hacemos de colores, Claro, es un saludo es que un saludo, utilizamos sí, nosotros. y esa hermosa música también, ¿verdad? Sí, que que se debe contagia. utilizar, ¿verdad? Bueno, muy bien, así le saludamos y le agradecemos este hermoso testimonio que ustedes están realizando de trabajo y de evangelización en la comunidad de San Estanislao. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 21 del primer libro de Samuel. En este caso David o Parágina, y ahora se va nada más y nada menos que se va y se refugia entre los filisteos de Gad. Que David justamente se va a este pueblo, a esta ciudad de donde era Goliat, a quien él había matado, ¿se acuerdan? En el valle del Terebinto. Pero esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque David entonces era muy conocido. Ese mismo día partió y huyó lejos de Saúl y llegó a donde estaba Aquís, rey de Gad. Los servidores de Aquís dijeron al rey: este no es David, el rey del país. Es interesante, el rey de la tierra, el rey del país. Ustedes dicen que en este caso la Saúl, oye cuágina como el rey de Israel, ¿verdad? Sino que sobre todo después de ese famoso, de esa hazaña tan grande de haber matado nada más y nada menos que a este gigante Goliat, que era de Gad justamente. Entonces todo el ejército filisteo deja de atacar Israel, deja de atacar esa zona y se retiran, ¿verdad? Se retiran y van hacia Gad de nuevo, es decir, van de nuevo hacia sus tierras. ¿No es este aquel por quien cantaban y danzaban diciendo: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles? Y también dijimos, upeno ohendúa y ve a Saúl pendo Gustavo Azul. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento nosotros sabemos que Saúl lo estaba buscando a David para matar, porque y famoso itereima David. Sabía yo pues no lleva decenas de miles, no hay las mil, sino que va a saber 10 veces más. Pero yuca 1000 veces, yuca 10.000 veces. O sea, entonces ya indica tuve mañana la ya es indica tuve mañana la ñañe muy coape, porque si no ñañe por una araña de hoy ya llevo peteja ya David a ver o ya por la ñande indica tuve llevo. Y esto no le gustaba a Saúl, ¿verdad? A pesar que David, ¿se acuerdan que dentro de la característica que estos libros, especialmente aquí el libro de Samuel, está presentando y está poniendo en el rey David, en ningún momento le presenta a un David, por ejemplo, orgulloso, a un David que se pone por encima de los demás? Al contrario, es un David sencillo, es un David que pregunta, es un David que se pone a disposición de los demás, es un David que pide aclaraciones, es un David que absolutamente no quiere trabajar con la venganza. Entonces, David se comporta con Saúl mismo. Y siempre es porque Saúl representa la figura del rey, la figura del consagrado de Dios. Y ahora entonces lo que estamos reflexionando, esta segunda partecita, ¿verdad? Una vez que David está ya entre los filisteos, David en Gad, David se tomó muy a pecho estas palabras y tuvo miedo. Y entonces tiene miedo sobre todo del rey Aquís, que es el rey de Gad. Entonces aquí viene a la ñandeña reflexión hacia David David se hace pasar por loco. Fingió loco entre ellos, estar loco entre ellos. ¿Y qué significa eso? David actuó de una manera extraña. Pero ciertamente el tipo está huyendo, David. Y Parágina. Coanga, oye, topa llegar a nada más y nada menos con el rey Aquís también. Hay arigua y sé que te enemigos y cuay. Porque ya es agüisa allí. Este es el país de Goliat. Este es el país a quien él los hizo correr. Y además te presentan, porque cuando él llega ahí, enseguida le preguntan al rey Aquís: este no es David el rey del país, el rey de la tierra. No es este aquel por quien cantaban y danzaban diciendo: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles.
Pero ya es esa ñande con ñande ya de coja ño a ñande abute be lleva. Con ya esa va esa boina a ñande pobre lleva. Ñande ka tu ya raya yuca y te mando digo, a ver, esa podría ser también la conclusión de estos soldados, de esta gente que estaban en guerra. Y además ellos podían decir a uno de nuestros mejores guerreros, a Goliat. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos a esta gran santa, ¿verdad? Y felicitamos también a todos los músicos. Santa Cecilia, estamos con esta memoria obligatoria dentro de la iglesia. Ñande mandó a mí, a lleva esta gran santa que fue mártir, fue capaz también de entregar su vida con la propia sangre, de defender su propia fe. Y en este sentido escuchamos justamente el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 7 del 1 y luego del 20 al 31. Fueron detenidos 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Bueno, qué interesante todo esto que escuchamos aquí, queridos amigos. Esa es una historia, ¿verdad?, de una madre que ve morir. Hoy sapete hoy lleva peje non debe Antíoco IV, bueno, y si le non debe peyucada uno a uno la imembucuera. Imagínense, nosotros que sabemos muy bien, y más todavía que somos una cultura matriarcal, umiaña de Yeikwa, bonajina lleva, va ella va, y pojrigo amba ejina. Y así entonces se nos presenta, pero lo más importante es, así como presentaba, dice que quería infligirles, obligarles a que ellos vayan contra la ley del Señor. Y entonces le quieren aquí de cierta manera ante la mamá, le quieren obligar para que ellos incurran en el pecado. Sin embargo, quiere decir que la fe puesta en el Señor, queridos amigos, nos ayuda siempre a nosotros también a estar firmes en nuestra fe, a optar verdaderamente por el Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Javier Milei ganó las elecciones de Argentina con más del 55% de los votos, por lo que se convertirá en el presidente oficial de la República el próximo 10 de diciembre, cuando tome el relevo de Alberto Fernández. Con los comicios ya cerrados surgen dos preguntas. Por un lado, si Milei visitará al Papa en el Vaticano. En 2016, cuando era tertuliano, fueron muy sonadas sus declaraciones en contra de Francisco, palabras que siguieron la misma línea durante su campaña política. En el último debate cara a cara con Sergio Massa, Milei volvió a pedir perdón por lo que había dicho sobre el Papa. Además, en una entrevista aseguró que no tendría ningún problema en visitar el Vaticano para conversar con el Papa. Sus predecesores lo hicieron. El actual presidente Alberto Fernández estuvo en el Vaticano en 2020, donde conversó con Francisco durante 45 minutos. También Mauricio Macri estuvo con el Papa, en este caso, en un encuentro de menos duración. Tan solo estuvieron 22 minutos. Kirchner se reunió con Francisco en varias ocasiones. La otra cuestión gira en torno al tan sonado viaje de Francisco a Argentina desde que fue elegido Papa, algo que el pontífice no descarta y que de hecho dijo públicamente en una conferencia de prensa de vuelta de Irak en 2021. Io rispondo sempre un po' ironicamente, sono stato 76 anni in Argentina, è sufficiente, no? Ma c'è una cosa che non so perché non si dice. È stato programmato un viaggio in Argentina a novembre del 17. Hace unos meses, en un encuentro con Escolas, le volvieron a preguntar sobre esto y Francisco respondió que su idea es ir el año que viene, es decir, en 2024. A esto se suma también la petición formal de la Conferencia Episcopal Argentina, que tras su última asamblea plenaria emitió una carta en la que invitaba al Papa Francisco a visitar su tierra natal. En ella los obispos señalaron que les haría mucho bien la visita del pontífice, así como su bendición, en los que recalcaron como tiempos difíciles. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, capítulo 21. Estamos del versículo, en realidad del versículo 11 al 15, que es cuando David escapa de Saúl después de haber hecho toda una odisea, de haber pasado por el santuario, Ócaro y Miupebe, comió incluso el pan que está allí, ¿verdad?, en el templo. Y normalmente lo consumían los sacerdotes, ¿verdad? Pero en este caso David también, porque en ese momento él dice que no tenían nada, incluso a Jimé le come becuera, ¿verdad? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan que el de la ofrenda, el que se retira de la presencia del Señor cuando se lo reemplaza por pan fresco. Aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Bueno, Peaya Emaeguri, esta es una glosa maravillosa, ¿verdad?, pero que nos va a servir después este dato, porque Ogutajina la idea, ¿verdad?, que va a ser la masacre de los mismos sacerdotes del templo. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque aquí había Fallaguazú, Hinaendie, ¿verdad? Y Saúl, como ya estaba tan metido, Ñandeya Yucana, David, Ñandeña desaparecer. ¿Se acuerdan en ese momento en que estaban ellos sentados a la mesa, Caruj y Beina, y en un momento cuando Saúl le había preguntado a su hijo Jonatán, ¿dónde está David? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no ha venido a la mesa del rey? Y entonces ahí Jonatán le había comentado que le pidió permiso y que se fue porque tenía una fiesta de la parentela, de la familia, Jovelempe, o hijo de una mala mujer, y yo a verla y tú hoy. Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo, hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé? Para vergüenza tuya y deshonra de tu madre. Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Esto es, queridos amigos, entonces lo que a nosotros nos muestra cuál era el problema de Saúl. Era perilajoina era. Esto es lo que también a nosotros ahora nos dice tantas veces. ¿Cómo este es un libro político? Eso tenemos que saber. Este es un libro para los políticos. Con la predicaba, congreso ya haya cuántos políticos llevan la congreso ñonte. Tenemos un mío político guau, ¿verdad? Porque muchas veces de la política no sabemos más que para juntarnos, tener el poder y luego robar. Justamente este libro nos está mostrando esa cara, David y Saúl. Saúl que está procurando justamente, pero absolutamente, simplemente asegurar un poder, pero no por el bienestar, por decir, la Icató, Yapobe y Ponamiajina para Israel es David, sino que a ella, oñe en Seguesema, oñe en Botima, ella ve, mi dinastía tiene que seguir, soy yo el que tiene que seguir reinando, y entonces este es un estorbo para nosotros. Yande coañan voy a desaparecer, cuando diga tú y lo continuó, la cosa continuaron, y vaita ñande en guana, ahí está. Opia inhalando, usted ya la salud, y vaita ñandebe, mara. Es lo que pasa, ¿verdad? Tantas veces, lastimosamente, ¿verdad? Quiere decir que nadie convertía tejina, de cuayo y manapa en la política, de cuayo tejina manapa, peñan de yarañan de no de cualidades tan importantes dentro de una comunidad que tenemos que poner al servicio de la construcción de la comunidad. Recuerden que nosotros somos los responsables en construir la comunidad. Entonces, ni la ñaimos a vejina que Dios, todo Dios viene y Diosito es el que hace todo. No. Ñande yaro ya popama me cuajome en bama cueñande peñande aputu hume la inteligencia nos dio esa libertad justamente para poder decidir y hacer las cosas positivas. Y más aún la fuerza de voluntad para que nosotros podamos obrar, hacer, actuar siempre a favor de la comunidad. Pero parece yo que cuando podríamos peñande ñambojera el amor, la caridad, asuta hoy la ñaya pues. Así que este libro es maravilloso, ¿verdad? De aquí una vez más nos está mostrando. Hoy se cabaiteña de ella va Saúl, la lleva a comportar. Amba ella va hoy se cañan de Pedaviru vive y a través ciertamente también de Saúl, cómo caminan las cosas cuando hay egoísmo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe
Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El enjambre de pretendientes merodeaba con insistencia alrededor de Cecilia, pero la joven lo rechazaba con tal diplomacia que, en vez de resentirse, los aspirantes idealizaban su amor y entonces, por su hermosura, donaire, discreción y ternura, Cecilia se convirtió en el arquetipo de la perfecta esposa romana que todos querían tener. Y su padre, cabeza de la familia Metello, una de las más antiguas y prestigiosas de Roma, se veía en calzas prietas para manejar la situación sin que su posición económica y social se mellara. Pero llegó a tal punto la presión que por intereses políticos tuvo que sellar su compromiso matrimonial con el noble Valeriano, que pertenecía a uno de los clanes más tradicionales e influyentes del imperio. Y como la doncella no podía oponerse a la voluntad de su progenitor, aceptó su decisión con humildad y temor. Durante la fiesta que siguió a la ceremonia, Cecilia, aunque de cuerpo presente, mentalmente entonaba alabanzas a Dios, le pedía que la sostuviera en su voto solemne de castidad, y cuando se quedó a solas con su esposo, sostiene la tradición de las primeras comunidades cristianas, sacó fuerzas de flaqueza para decirle que no podrían consumar su matrimonio porque ella desde muy pequeña le había entregado a Dios su vida y su virginidad, de la que era guardián un ángel que no permitiría su unión carnal. Y el desconcertado marido le replicó que no creía esa excusa, a lo que Cecilia le respondió que si deseaba conocer a ese ser celestial, debía abrazar la religión cristiana. Y más por curiosidad que por convicción aceptó el reto. Se puso en manos del Papa Urbano I, quien con su sabiduría y bondad logró su genuina conversión, y una vez bautizado, en efecto, Valeriano pudo ver al ángel junto a su esposa, hecho que lo marcó profundamente, y desde ese momento le entregó su vida a Jesús crucificado. Cecilia, nacida en Roma a principios del siglo III, formaba parte de los Metello, familia romana de rancio abolengo que tenía una enorme influencia en los círculos imperiales, y por eso, después de ser educada de acuerdo con su rango social, su padre la convirtió en un as bajo la manga que, mediante la concertación de su matrimonio con algún aliado u opositor poderoso, le aseguraría su posición política, pero ella, influida por su nodriza, una ferviente cristiana, adoptó su fe, y como eran tiempos de persecución, mantuvo su compostura cortesana. Pero en privado, llevaba una intensa vida de oración, ayuno y entrega a Dios, que se tradujo en un voto de castidad perpetuo, que no estaba dispuesta a romper por ninguna consideración, y así se lo hizo saber la misma noche de bodas a su esposo, quien luego de su sincera conversión también catequizó a su hermano Tiburcio, y juntos se dedicaron a evangelizar y a enterrar los mártires, mas esta generosa labor no pasó desapercibida para el prefecto Almaquio, que los apresó, procesó, y al negarse a abjurar de su fe, los hizo ejecutar, y sus cuerpos recogidos por Cecilia fueron sepultados en las catacumbas de San Calixto. Después de esta piadosa acción, el rumor que corría en Roma sobre su condición de cristiana se confirmó, y entonces le tocó el turno a Santa Cecilia, que, obligada a comparecer ante Almaquio, aproximadamente en el año 230, se reafirmó en su fe, y aunque trató de disuadirla por todos los medios, sus esfuerzos fueron vanos. Entonces la condenó a morir escaldada por el vapor dentro de un baño, y a pesar de que permaneció en él un tiempo prolongado, la sacaron tan rozagante como había entrado. En vista de ello ordenó su decapitación, pero el inexperto verdugo, que falló varias veces con la espada, la dejó en medio de un charco de sangre, y luego de 3 días de penosa agonía, Santa Cecilia expiró en los brazos del Papa Urbano I, quien la enterró junto a la cripta de los papas mártires en las catacumbas de San Calixto, y construyó, a petición de Santa Cecilia, un templo sobre su casa, que aún hoy se llama Iglesia de Santa Cecilia in Trastevere,
desde la que se irradió en poco tiempo su devoción por toda Europa. Por eso hoy, 22 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Cecilia que fortalezca nuestra fe en todas las circunstancias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Aquí encontramos que David se encuentra entre los filisteos en Gad, o Cañín, o Dipará, Ayeva. Pero dice que David se tomó muy a pecho las palabras justamente de todo el pueblo que estaba diciendo: ¿este acaso no es el rey de la tierra? En síntesis, a nuestro mejor soldado. Entonces ya pregunta mala rabia que David se tomó muy a pecho estas palabras y tuvo miedo de Aquís, rey de Gad, porque tengo entonces la Aquís o enduro a la pueblo fuera. Entonces el otro también se siente presionado. Pero ante esta situación, versículo 14, entonces se hizo pasar por loco públicamente. David entonces aquí, de cierta manera, fingió ser loco. David actuó de una manera extraña, rasguñando, dice, él lo llevó a la puerta de la entrada y dejando correr la saliva por su barba. Fue como David, y así iba tirando espuma por la boca. Básicamente David se humilló delante de los filisteos y actuó como un demente. La saliva en la barba fue especialmente convincente, porque los hombres de esa cultura consideraban esto como algo que solo un hombre fuera de sus cabales permitiría. ¡Qué espectacular! Entonces, en página la baba, dice, imagínense. Entonces aquí dice, algo pasa. Cuando invade, ya es el entonces, peado convencer yo así, allá no invade y este moe. Cuando me más está no está por yucar, entonces allá hoy más fuera de sí, ¿verdad? Hoy más fuera de sí. Y o sea, yo uso de la demencia. Justamente dentro del ministerio sacerdotal algunas veces uno recibe un poco personas de toda clase y sobre todo después del golpe. Pero era porque sentían la conciencia, ¿verdad? Todo el mal también que habían hecho a tantas otras personas, sobre todo esos que eran torturadores. O que Imbaguazún de los mitad de Iguazuya medio quinjavente vas a ¿verdad? Somos un pueblo bastante extraño, pero en fin. Entonces, pega la oportunidad y todo quedó ahí en el silencio, todo tranquilo, pero se nota, ¿verdad?, que la conciencia, porque muchos de estos, ¿verdad?, que estuvieron en esas cosas, después se acercaban, porque no encontraban la paz, ¿verdad? Y parecía, ¿verdad?, pensar, dice el Señor, algún poseído y shaguayo, demonios y eso es justamente, ¿verdad?, la cuestión de la conciencia. Y uno le va preguntando y le va diciendo y bueno, va entrando en situaciones y algunas veces no era fácil, ¿verdad? Sobre todo las arrieros así, la ñaña arrepentida de todo corazón, allá decía, allá popea, por torturar, por yucao, lo que sea, así, es algo de un orgullo muy fuerte, ¿verdad? O sea, el hecho de arrodillarse, de postrarse ante el Señor y decirme, he equivocado, Señor, cierto. Pero está la peixa guayeva, o poco hasta lo último el Señor, que había sido lo mismo que está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, la gente piensa eso directamente. Y aquí, justamente cuando sabe y entiende lo que David estaba haciendo, se hizo pasar por loco públicamente y se puso a divagar delante de ellos. Arañaba las puertas y dejaba correr la saliva por su baba. Aquí dijo a sus servidores, aquí, ¿ustedes acaso no ven que se ha vuelto loco? O sea, un botado de David. Aquí me lo han traído. ¿Acaso me faltaban locos para que encima me traigan a a hacer aquí sus locuras? ¿Cómo va a entrar en mi casa un hombre así, de esta manera? Dígate, ayer. Entonces podemos ir para allá. Y bueno,
Esa es entonces aquí la presentación de este hombre que está huyendo hoy para de Saulina, pero al mismo tiempo en que llegue en situaciones bastante complicadas, porque a veces pilla imagina, entonces estoy cual y moto para la jota y ahora en 10 horas la espada de Goliat. El autor sagrado siempre entonces nos quiere mostrar el hecho de poner al personaje en apuros, pero para hacernos entender que nosotros frente a Dios somos nada, ¿verdad? Nosotros frente a Dios somos nada. En este caso, lo que actúa es la gracia, es el designio de Dios. Entonces esa cañandé, y es como ponernos a prueba, es como ponernos en un camino para que nosotros nos despertemos. Imagina, sea en de tamba es anden de pai veterina, are querina, de esa cuaya va la hay cuaya anden ese hanwaisha de esa situación, ¿verdad? Entonces, cuando aquí dice este hombre es demente, ¿por qué me lo han traído aquí? El plan de David entonces funcionó. Aquí decidió que después de todo ese no era David, o si lo era un espécimen tan patético que bien podía dejarlo ir. Es decir, diga tu ya pues ya soy pago tao ira ainda pesa bien más se manifiesta. Ella se ve para ni pero voy a ser todo arita. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Volvemos la próxima, ¿verdad? Y sobre todo con estas reflexiones y profundizar lo que la palabra de Dios nos regala. Y yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.